Como les dije, arrancamos con precio de exportación, la conformación del precio de exportación, un poquito de conceptos, como para tener una idea. Bueno, es una variable del marketing mix internacional, junto con el producto, con la distribución y la promoción, las famosas 4P, que ahora ya se habla de 4C, pero bueno, siempre es una buena forma de presentar el esquema con las 4P, ¿no? Y el precio ahí formando parte. La conformación del precio la vamos a tener que hacer teniendo en cuenta cuál fue nuestra estrategia de acceso, es decir, si yo lo que fui en busca de ese mercado con la idea de vender mucho, será un precio. Si fui con la idea de ubicar un producto con un precio determinado bastante alto por una cuestión de prestigio de mi producto, será otra. Pero a pesar de todo, como dice ahí en tercer lugar, lo bueno es que la empresa puede utilizar el precio para estimular de manera rápida la decisión del cliente, porque es un estímulo de reacción rápida. El cliente tiene un valor percibido del producto en donde ustedes le modifican, ustedes o la competencia, ¿no? Pero ustedes modifican un poquito el precio, ya rápidamente reciben una reacción positiva o negativa de la persona que está del otro lado. Bueno, un poquito más de concepto acá. De lo que se puede decir, es la única variable que, en vez de implicar costos, genera ingresos, genera ingresos para la empresa en comparación con los otros, como puede ser publicidad y promoción, distribución, que todo es gasto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y como dije recién, vital importancia para la estrategia que yo haya elegido para acceder al mercado, ya que me condiciona la competitividad de mi producto o servicio. Acá podemos meter también todo lo que estamos diciendo, lo podemos fácilmente trasladar a la exportación de servicios. Bueno, la política de precio de exportación puede tener tres orientaciones: orientado al costo, orientado a la competencia, orientado al mercado. No hay un método que sea mejor que otro. Si yo, por ejemplo, oriento mi política de precios al costo, voy a tener algunos beneficios y voy a tener algunas contras. Por ejemplo, voy a estar seguro de que tengo en cuenta cuáles son mis costos, incluso puedo determinar una ganancia. Pero ¿qué pasa si me fijo solamente en el costo y en la rentabilidad? No voy a tener en cuenta otras dos cuestiones que van a estar incluidas en las dos de abajo, ¿no? No voy a tener en cuenta los factores externos, no voy a tener en cuenta cómo reacciona la competencia, si modificó el precio, si lo subió, si lo bajó, y tampoco voy a tener en cuenta el valor percibido por el mercado, que incluso puede ser más alto que mi precio, que yo determiné según el costo más un porcentaje de rentabilidad, y de esta manera me estoy perdiendo de ganar mucho más con la operación. La otra orientación posible es orientado a la competencia. Este método es muy simple, es averiguar cuál es el precio para mi producto o para el sector en el mercado, y bueno, en base a mi estrategia de posicionamiento lo ubico un poco por arriba, un poco por abajo, igual. ¿Cuál es la ventaja de esto? Soy competitivo, porque digamos, si me presto atención a la competencia, voy a poder determinar un precio competitivo, y las contras son que estoy descuidando el costo, o sea, eso puede hacer que yo termine determinando un precio por debajo del costo o incluso sin rentabilidad, y tampoco tengo en cuenta al mercado, o sea, cuál es el valor percibido de mi producto, y de vuelta puede ser que me esté perdiendo de ganar un poco más con la operación. Y la última opción es que orientar la política de precio hacia el mercado. En este caso, yo voy a orientar mi precio a lo que el comprador percibe de mi producto, al valor percibido de mi producto. Y en este caso vamos a tener dos desventajas. No tengo en cuenta lo que hace la competencia, que por ahí puede bajar el precio abruptamente y me descoloca el producto, y tampoco tengo en cuenta el costo y la rentabilidad.
En la práctica lo que sucede habitualmente es que el costo debería funcionar como un mínimo en el precio que voy a determinar, y el mercado debería funcionar como un máximo. Eso sería la situación ideal. Y en el medio estaría todo lo que sería la orientación a la competencia. Por lo tanto, lo ideal, cuando uno está por determinar un precio, es un poco jugar con estas tres cosas y hacer un análisis de estas tres cuestiones, ¿no? El costo, los costos de elaboración, de exportación, que vamos a ver cuáles son, la competencia y el mercado. Bueno, los componentes de la política de precios, los componentes son los que están ahí: el precio unitario, los descuentos, el tipo de cotización, o sea, la cláusula de Incoterms que yo elija para vender mi producto, la forma de pago. En comercio exterior es lo mismo que acá, anticipado a la vista a plazo, y el medio de pago utilizado: cobranza, carta de crédito, orden de pago, ¿no? La determinación del precio unitario, como vamos a ver en un ratito, es muy compleja y existen diversos métodos que pueden ser utilizados. Después vamos a ver de qué se trata todo eso, lo dejo para el final. La discriminación de precios o los descuentos obviamente inciden en la situación económica financiera de la empresa. Cuando yo concedo un descuento, estoy perdiendo de ganar algo con esa operación. Y lógicamente este análisis va a estar en función de una serie de cuestiones, como puede ser, por ejemplo, la cantidad comprada, la calidad de mi producto. No es lo mismo si yo te estoy vendiendo un producto de primera que de segunda, la continuidad de las operaciones. No es lo mismo una operación aislada que 4 compras mensuales, la forma de pago, ¿no? que es el otro ítem que aparece ahí. La forma de pago: si el comprador se ofrece a pagar anticipado, va a ser un precio, y si me pide que yo le ofrezca una forma de pago de 180 días, va a ser otra. ¿De qué otra cosa depende? Va a también depender del nivel comercial del comprador. Yo no puedo venderle mi producto con un mismo precio al mayorista que al minorista de un mismo mercado, porque si no a uno de los dos lo estoy dejando afuera. O sea que tengo que determinar una política de descuentos en función del nivel comercial de la persona que me está comprando la mercadería. Por supuesto, también entra en juego dentro de los descuentos el objetivo de marketing con el que yo ingresé al mercado, si es que quiero rápidamente captar mucho mercado, o mi estrategia, como dije hoy, es precio alto, prestigio de mi producto. Y por último, el destino. O sea, yo puedo establecer una política de descuentos en función del destino de mi mercadería. La tercera cuestión que aparece ahí es el tipo de cotización, básicamente las cláusulas de Incoterms. La versión 2020 es la que está actualmente disponible. Esa también la voy a explicar un poquito más adelante. Ahora solamente les voy a decir que cada cláusula de Incoterms determina tareas, costos y riesgos, tanto para el vendedor como para el comprador. Entonces, en función del tipo de cotización que ustedes elijan, también me va a incidir el precio unitario. Lógicamente, la forma de pago. La forma de pago, que ya dijimos que puede ser anticipada, a la vista o a plazo, va a depender de la espalda que tenga yo como exportador, va a depender también de la solvencia del importador, va a depender del riesgo país. No es lo mismo la necesidad de cobrar cuando estoy vendiendo a un país en guerra o a un país que pueda estar pasando alguna situación económica complicada. Las políticas cambiarias de los países. O sea, yo puedo, por ejemplo, hay mercados que tienen una libertad en esta cuestión, pero por ejemplo Argentina está un poquito restringida la cuestión de ingresos, de cobros o pagos. Entonces, por ejemplo, un país que le quiere vender a la Argentina un producto no va a poder
ofrecer una forma de pago anticipada, porque nosotros no podemos pagar anticipadas las importaciones por el momento. Solo puede ser a la vista y mayormente a plazo. Lógicamente tengo que tener en cuenta las formas de pago que ofrece la competencia. El comprador me va a decir, mirá, muy lindo tu producto, buen precio, pero el otro fabricante me permite a mí tantos días para el pago. Entonces yo eso lo tengo que tener en cuenta también. Y por último, tener en cuenta también la política promocional del país exportador, el país exportador. ¿Por qué? Existen, como van a ver después con los otros expositores, perdón, sin querer, como van a ver más adelante con los otros expositores, existen líneas de financiamiento por parte del Estado o por parte de las entidades financieras que me permiten a mí ofrecer una forma de pago a tantos días y yo cobro el precio en forma anticipada, que son las famosas líneas de prefinanciación y financiación de exportaciones. Y por último, el último componente que tenemos ahí es el medio de pago utilizado. Tenemos básicamente tres: cobranza, carta de crédito y orden de pago o transferencia. Cada medio de pago tiene sus ventajas, sus desventajas. Hay medios más seguros y más caros, como la carta de crédito, y otros medios que son más riesgosos y más baratos, como por ejemplo la cobranza y la orden de pago. Entonces, ¿de qué va a depender el medio de pago que yo utilice? Bueno, va a depender de, por ejemplo, la solvencia del importador. Si se trata de un importador solvente, bueno, yo puedo ofrecerle algún medio de pago más barato, más riesgoso. De esa manera reducimos los costos. Va a depender del conocimiento entre las partes. Si es un cliente que yo lo tengo hace 20 años, siempre cumplió, y bueno, ¿qué le voy a pedir? Una carta de crédito confirmada, con aval, que es un medio de pago costoso y nos encarece toda la operatoria. Entonces, estas 5 cosas que les mencioné ahí son los componentes de la política de precios de exportación y inciden mutuamente en la determinación del precio. Esto es lo que le quería comentar, los métodos que tenemos para determinar el precio de exportación. Tenemos, en primer lugar, uno de los más utilizados, que es el costo plus, que es básicamente armar el costo de exportación y agregarle un porcentaje fijo de utilidad que quiero ganar con esa operación. Ese es el método más utilizado y el que yo les voy a explicar después al final. Después tenemos un método que se denomina costeo directo o marginal, que consiste en tomar solamente para exportación los costos variables. Este es un método agresivo de promoción, con la idea de ofrecer el producto a un precio bajo. ¿Cuál es la contra que tiene? Que no lo puedo mantener mucho tiempo en vigencia. ¿Por qué? Porque el otro país puede adoptar medidas en represalia, porque vender un producto en otro mercado a un precio más bajo que el que yo vendo, por ejemplo, en el mercado interno, es una práctica que se denomina dumping, y es una práctica desleal al comercio y tiene sus sanciones. Por lo tanto, esto lo puedo hacer, pero por muy corto tiempo y solamente de manera promocional. En tercer lugar, tenemos el margen flexible. ¿Qué es el margen flexible? Básicamente el costo plus, solo que el porcentaje de utilidad no es fijo, sino que va variando por alguna cuestión. Esto se aplica mucho con productos de moda o productos de demanda estacional. En cuarto lugar tenemos el método de los precios experimentales. En este caso yo investigo, lo que hicimos en la clase pasada, investigo el mejor precio o el precio adecuado para mi producto en el mercado al que voy a vender. Luego, ¿qué hago? Voy a tener un precio, si mi producto es bien valorado, alto. Y ahí tengo dos opciones. O lo dejo ahí porque considero que le da prestigio a mi producto y tiene que ver con mi estrategia de posicionamiento, o bien voy bajando suavemente ese precio hasta encontrar el mercado que yo considero apropiado para mi producto.
En quinto lugar tenemos el método de los precios imitativos. En este caso tiene que ver con lo que ya dijimos, en mirar a la competencia del sector. En ese caso yo, ¿qué hago? Averiguo cuál es el precio de mi competidor inmediato o de mis competidores inmediatos en ese mercado y fácil, ubico ahí al mismo precio, un poquito por arriba si me considero mejor o un poquito por abajo si es que le quiero ganar mercado. Y la última estrategia, o el último método en realidad, es el método de los precios diferenciales. En este caso, yo determino precios para cada situación. Precio para línea de producto, si tengo un mismo producto de una calidad y de otra calidad, determino precios diferentes. Por mercado, para el mercado de Europa un precio, para el mercado del Mercosur otro precio, y por comprador, mayorista un precio, distribuidor otro precio, minorista otro precio. Bueno, esto también formaba parte de los componentes del precio de exportación, que eran los famosos Incoterms 2020, que lo tengo que explicar porque es una forma de entender mejor cómo yo voy conformando los precios de exportación. La versión 2020 tiene 11 cláusulas. Tenemos lo que ven ustedes ahí arriba en la pantalla, las 7 primeras son cláusulas que se pueden utilizar para todos los modos de transporte, y las 4 de abajo que están separadas son cláusulas exclusivamente acuáticas. Vamos a empezar por las de arriba. Cada cláusula, ven que tienen diferentes colores. Los colores oscuros responden a actividades, costos y riesgos que son del vendedor, y lo que está marcado con un poquito más claro son actividades, costos y riesgos del comprador. Acá en este cuadrito están agrupados por grandes rubros de actividades. No vamos a poner en detalle cada actividad porque si no sería una tabla que no termina nunca, ¿no? Bueno, vamos con la primera cláusula. La primera cláusula ustedes ven que tiene todas las cláusulas tienen 3 letras, responden a una expresión en inglés, porque son cláusulas de uso universal, optativo. Si ustedes quieren, no es necesario, no es obligatorio que utilicen estas cláusulas, pero son muy prácticas y muy apropiadas para entenderse con la otra parte y rápidamente ir a un acuerdo sobre qué tareas tiene que realizar cada uno. Entonces es mucho más fácil, simplifica mucho la negociación y concretar la operación. La primera cláusula, entonces, les dije, EXW significa export en inglés, traducido al español más o menos sería en fábrica. ¿Y esto qué quiere decir? El vendedor debe entregar la mercadería, el vendedor debe dejar la mercadería en su fábrica lista para ser retirada, o sea, tiene que estar elaborada, embalada, etiquetada, le avisa al comprador para que venga a retirar la mercadería. ¿Qué tiene que hacer ese comprador del exterior? Bueno, tiene que contratar un transporte, ir a buscar la mercadería, levantarla, llevarla hasta el lugar de embarque, hacerle el despacho de exportación. Luego, cuando arriba al país de destino, hacer la importación, trasladarla hasta sus depósitos y descargarla. Fíjense que esta cláusula tiene la particularidad que el comprador realiza las dos gestiones aduaneras, o sea, la gestión aduanera en el país de origen, de exportación, y la gestión aduanera de importación en el país de destino. La siguiente cláusula, FCA, Free Carrier, que sería libre transportista, la letra F significa free, de libre. En este caso, el vendedor debe entregar un poquito más allá la mercadería, tiene que estar despachada para exportación y entregada al transporte principal. Esas son las responsabilidades del vendedor. ¿Qué tendrá que hacer este comprador? Bueno, contratar y pagar un flete hasta el país de destino, hacer la importación, trasladarla hasta sus depósitos y descargar la mercadería. Luego viene la cláusula CPT, que significa costo y flete pagado hasta. Ahí ya el vendedor, además de lo anterior, tiene que contratar y pagar el transporte internacional hasta el país de destino, y el comprador deberá descargar la mercadería, hacer la importación y trasladarla hasta sus depósitos. La cuarta cláusula, SIP, es
costo, seguro y flete pagado hasta. Si ustedes se fijan ahí, lo único que se agrega acá en esta cláusula es la obligación del vendedor de contratar el seguro hasta que la mercadería llega al lugar de destino convenido. El resto todo igual. Después ya ingresamos en las cláusulas que comienzan con la letra D. La letra D viene de delivery y funciona mal que mal como cualquier delivery que contratamos acá. O sea, nos llevan la mercadería hasta donde estamos. En primer lugar tenemos la cláusula DAP, significa entregado en el lugar convenido. En este caso el vendedor fabrica la mercadería, lo carga arriba de un medio de transporte, le hace la gestión de exportación, lo lleva hasta los depósitos del comprador. ¿Y qué tiene que hacer el comprador? Solamente dos cosas: hacer el despacho de importación y descargar la mercadería en sus depósitos. ¿Se ve ahí el color? Me imagino que lo pueden ver bien. Yo no puedo ver los comentarios, pero me imagino que se ve bien. La siguiente cláusula es DPU. DPU significa entregado en el lugar convenido, descargado, y es exactamente igual que la anterior. Lo único que se agrega es la descarga en los depósitos del comprador. ¿Qué tiene que hacer el comprador? Únicamente tiene que hacer el trámite de importación. La última cláusula D que tenemos es DDP, significa entregado de derechos pagados. En este caso, el vendedor va a tener que hacer todo el circuito de la operación hasta el depósito del comprador. Lo único que no se incluye es la descarga. Por lo tanto, acá fíjense que el vendedor tiene que hacer los dos trámites de aduana. Tiene que hacer la gestión de exportación y tiene que hacer también la gestión de importación. Todo hasta poner la mercadería en los depósitos del comprador lista para ser descargada. La única tarea del comprador acá es, como dije recién, descargar la mercadería en sus depósitos. Y abajo tenemos las 4 cláusulas que se utilizan para transporte acuático. Puede ser marítimo o fluvial. No voy a empezar en el orden que están ahí, sino voy a empezar por la que tiene menos responsabilidades para el vendedor, que es la cláusula FAS. FAS significa libre al costado del buque. En esta cláusula el vendedor debe entregar la mercadería al costado del buque, en el puerto de origen, lista para ser cargada. Lista para ser cargada significa que no hay que hacerle nada más a la mercadería. Todo ya está hecho. Despacho de exportación, intervenciones previas, certificados, todo. ¿Qué va a tener que hacer el comprador? Contratar el transporte principal hasta el país de destino, descargar la mercadería, hacer la importación y transportarla hasta sus depósitos. La que le sigue a esta es una que se utiliza mucho y es la que vamos a utilizar para armar nuestro costo, es la cláusula FOB, que significa libre a bordo. En esta cláusula el vendedor no debe colocar la mercadería al costado del buque, sino que se obliga a entregar la mercadería arriba del buque. Vieron que avanza un cuadradito más de color oscuro y eso significa la carga arriba del buque. La carga arriba del buque ese buque contratado por el comprador. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entregar la mercadería arriba del buque con todo en el país realizado. Despacho de exportación, certificados, etc. Y el comprador sigue con la operatoria. Transporta hasta el país de destino, descarga, importación, etc. Luego viene CFR, que significa costo y flete. En esta cláusula, el vendedor, además de cargar a bordo, debe contratar un flete hasta el país de destino. ¿Qué tiene que hacer en este caso el comprador? Tiene que descargar la mercadería, hacer el trámite de importación, trasladarla hasta sus depósitos, descargarla, etc. Y la última cláusula es la cláusula CIF, costo, seguro y flete, en donde además del flete, la obligación del vendedor es la de contratar un seguro por el tramo internacional hasta el lugar de destino convenido. Entonces esas son las cláusulas del comercio internacional. Ustedes pueden elegir cualquier cláusula para vender. Como vieron, cada cláusula implica tareas, costos y riesgos diferentes. Por lo tanto, me va a incidir en el precio.
Y vamos a formar nuestro precio de exportación. Yo le dije que le iba a explicar un método. El método más utilizado es el método del costo plus, que consistía, como dije hoy, en ir juntando, ir armando el costo por rubros y agregarle un porcentaje fijo de utilidad. ¿Qué vamos a tener en primer lugar en nuestro rubro para llegar al precio de exportación? Vamos a tener el costo de producción, conformado, como se sabe, por materia prima, insumos, mano de obras y los famosos gastos generales de fabricación. Ahí yo separo la materia prima nacional de la materia prima importada porque aduaneramente puede llegar a tener un trámite o una consecuencia diferente desde el punto de vista aduanero. Pero digamos, es muy habitual que un producto tenga alguna materia prima o insumo importado. Sumo las tres cosas, tengo mi primer rubro del costo, que va a ser el costo de producción. Una aclaración acá. Si yo fabrico, todo lo que fabrico lo exporto, es muy fácil. O sea que todo el costo de producción lo voy a cargar al costo de exportación. Pero lo más común es que yo fabrique cosas o elabore cosas que una parte van para exportación y otra parte van para el mercado interno. En ese caso tengo que hacer el prorrateo del costo de producción para asignar correctamente a cada precio, el costo que corresponda. ¿Qué le voy a sumar? Rubro 2 vamos a tener gastos comerciales y administrativos. ¿Qué gastos comerciales? Y obviamente los que tengan que ver con la exportación. Publicidad y promoción en el exterior, no la publicidad y promoción en el mercado interno acá en Argentina, porque esa no corresponde, eso será tarea para el que tiene que armar el precio en el mercado interno. Va a estar también los gastos de investigación de mercado, la tarea que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? De buscar información. Si eso llevó un tiempo, un costo, lo que sea, se carga acá como gasto comercial. Los gastos administrativos, la oficina administrativa, los sueldos, etcétera, van dentro de este rubro con el mismo criterio que le dije para costo de producción. Si esos gastos administrativos, si tenemos productos que van al mercado interno y productos que van al mercado externo, tengo que hacer un prorrateo de los gastos administrativos. Y por supuesto los gastos del área de comercio exterior. Después tenemos el rubro 3, que serían los gastos financieros. Por un lado, los gastos financieros puros, que son intereses de prefinanciación y financiación de exportación, que los mencioné hoy. Y tenemos también gastos financieros impuros. Algunos no lo tienen en cuenta, pero yo los menciono, que es, por ejemplo, cuando yo exporto, el Estado me devuelve una suma de dinero en concepto de impuestos abonados, pero esa devolución no es inmediata, sino que el Estado tiene su tiempo en procesar los requisitos y que salga y que se apruebe el importe. Entonces, si yo quisiera hacer un cálculo correcto, debería cargar como gasto financiero impuro el tiempo que me lleva a mí, desde que realizo la exportación hasta que cobro esa devolución. ¿Qué más le vamos a agregar? Le vamos a agregar los gastos relacionados con el envío. Toda la cuestión del embalaje que se menciona ahí, marcas, etiquetas, rótulos, pallets, ¿no? El material de protección, las máquinas, equipo y mano de obra que utilizamos para esta tarea. También vamos a tener todo lo relacionado con los certificados, certificado de origen, visación consular, si es que lo pide el producto, certificados de calidad que por ahí son exigidos por el comprador, los certificados sanitarios y fitosanitarios que me pide el país comprador también. Todo eso va en ese rubro. Y siguiendo con los gastos de envíos, tenemos los derivados del transporte interno. ¿Cuándo sucede? Cuando yo tengo que llevar con un medio de transporte a otro que es el principal. Si yo estoy haciendo una exportación de cualquier provincia de acá, que puede ser Chaco, Corrientes, Misiones, a Brasil o a Paraguay, en camión, es muy probable que utilice un medio de transporte que va a ser el único medio interviniente. Pero cuando yo estoy haciendo una exportación a
a Estados Unidos, Europa, Asia, van a intervenir varios medios de transporte, pues yo tengo que arrimar la carga desde donde estoy hasta un puerto, aeropuerto, de ahí esa mercadería irá hasta otro lugar, se descargará y probablemente haya incluso otro medio de transporte. Pero bueno, no nos alejemos de la cuestión, acá debemos poner los gastos derivados del transporte interno, ¿dónde? En el país de origen, o sea, acá, para llevar la mercadería desde alguna de estas provincias que les mencioné, hasta el puerto de Buenos Aires, si es el lugar de embarque o de Rosario, lo que sea. ¿Qué vamos a cargar acá también? Los gastos de terminal. Las terminales juegan mucho con esto, ¿no? Aquel que tiene una experiencia ya sabe que a las terminales les gusta cobrarnos días de almacenaje, manipuleo de la carga por llevarlo, recibirlo del depósito, lo mueven de acá para allá y después nos cobran un montón de cosas que no sabemos de dónde sale, pero bueno, lamentablemente a veces no tenemos mucha opción con esto. Rubro 5, ¿qué más le vamos a agregar? Los gastos propiamente de la exportación. Acá interviene seguramente un despachante de aduana con sus honorarios y gastos de despacho. Las comisiones bancarias, acuérdense que en el caso de Argentina, todos los ingresos por cobros de exportación se tienen que hacer vía bancaria. Y eventualmente, si hay algún agente que interviene en la operación, tenemos que colocar acá la comisión del agente, ¿no? El broker o el agente de venta, de compra. También tenemos los tributos de exportación, en este caso el derecho de exportación, que todo por ahí alguno lo conoce como retención. Rubro 6, le vamos a restar, ¿qué cosa? Los incentivos promocionales, o sea, lo que dije hoy, que el Estado nos devuelve. Básicamente tenemos dos, el reintegro y el drawback. El reintegro me va a devolver el componente nacional de mi producto y el drawback el componente importado de mi producto. ¿Se acuerdan que cuando yo le dije a rubro 1, separé materia prima nacional de materia prima importada? Bueno, esos son los efectos de este cálculo. Entonces recuerden que el rubro 6 se resta. Y por último, ¿qué le voy a agregar? Le voy a agregar una suma fija o un porcentaje, que es lo que yo quiero ganar con esta operación. En definitiva, nos va a quedar, como dice ahí abajo, un cálculo FOB, lugar de embarque, que va a ser igual a costo de producción, más gastos administrativos y comerciales, más gastos financieros, más gastos de expedición, más gastos de exportación, menos incentivos, más utilidad. Y ahí tendremos formado nuestro precio de exportación. Ahora, tenemos un problemita acá con hasta acá veníamos muy lindo, pero tenemos un problemita y es que cuando vayamos armando este costo nos vamos a encontrar que hay muchas cosas que son un porcentaje del FOB y nosotros justamente lo que queremos calcular es el FOB. Bueno, acá hay que hacer un despeje matemático y se llega a una fórmula que me permite hacer este cálculo. Yo no me voy a extender con el despeje matemático de cómo se llega a la fórmula, una cuestión de tiempo, pero en definitiva lo que les quiero mostrar es esto. Vamos a trabajar con una fórmula que se expresa de la siguiente manera, donde FOB es igual, y arriba, ¿qué va a decir? El total de desembolsos en unidades monetarias. Entonces arriba, en nuestra división, nos van a quedar todos los conceptos que están expresados en unidades monetarias. Y abajo nos va a quedar 1 menos gastos de exportación, que son un porcentaje del FOB, más beneficios, que son un porcentaje del FOB, menos el derecho de exportación, que es un porcentaje sobre el FOB, y menos la utilidad, que generalmente es un porcentaje sobre el FOB. Si ustedes quieren ganar una suma fija y no un porcentaje con la operación, o sea, la utilidad de una suma fija, debería ir arriba. Entonces, eso que dice TDUM, como dice muy bien ahí, es el total de desembolsos en unidades monetarias. Y acá le armé un ejercicio bastante simple, como para que se vea la aplicación práctica de esto. Entonces tenemos insumos y materias primas, $30.000, mano de obra, $30.000, gastos administrativos, $6.000, envase de embalaje, $2.000,
transporte interno $1.500, gastos portuarios $500, hay un reintegro del 8% sobre el FOB, un derecho de exportación del 4%, la comisión de un agente 5% sobre el FOB, el honorario del despachante el 1.5% del FOB, gastos bancarios 1% del FOB y la utilidad esperada del 20%. Entonces, voy a cargar todos estos datos en una fórmula que les mostré recién. Acuérdense que las sumas fijas van arriba, entonces lo que tengo que hacer acá es sumar todas estas cuestiones, 30 más 30 más 6 más 2 más 1.500 más 500, y lo coloco arriba en la fórmula, eso da 70.000, ¿no? Esto es lo que coloco acá arriba en la fórmula. Y reemplazo abajo los porcentajes. El 20% de utilidad, el 4% que era el derecho de exportación, el 8% que era el reintegro, y acá este 0.075 son todos los gastos de exportación. Los agrupé en una sola ventana, la comisión del agente de venta 5, más el honorario del despachante, más las comisiones bancarias, todo eso suma, como dice ahí, 7,5%, entonces queda 0,075. Hago la división y finalmente determino el precio FOB de exportación de este producto, que sería 91.503,27. Hago la cotización, entonces le pongo la cláusula en primer lugar. Esto no es obligatorio que sea así, pero simplemente se los comento para que, por darle una formalidad, digamos, ¿no? Para que se entienda la cotización. En primer lugar va la cláusula, que sería, en este caso, FOB, entre paréntesis, el lugar de embarque, el puerto de embarque, que puede ser Buenos Aires, Rosario, lo que sea, la divisa de la operación, que en este caso que les mostré sería dólares, el monto, 93.000, creo que era, a ver cuánto era, 91.503,27, y la leyenda Incoterms 2020. Entonces, ustedes le pasan esa frase al interesado, ese párrafo, y con eso el comprador, ¿qué hace? Ya entiende qué tareas están realizando ustedes, qué incluye ese precio, qué no incluye y qué tiene que hacer él. Y abajo le puse también una cotización CIF, costo seguro y flete. Fíjense que entre paréntesis ya aparece el puerto de destino, porque era una cláusula en donde el vendedor también paga el transporte internacional, siempre siguiendo el mismo formato. Cláusula, entre paréntesis, el lugar convenido, la divisa monto y la leyenda Incoterms 2020. Entonces, con la fórmula ustedes llegan a un precio FOB. ¿Qué pasa si me piden que cotice CIF? Muy fácil, le sumo el flete internacional y el seguro internacional y ya tengo el precio CIF. O no importa, por ahí me piden precio FOB, pero yo quiero ver a qué precio llega mi producto con respecto, por ejemplo, a proveedores de otro país. Entonces, averiguo cuál es el flete, averiguo cuál es el seguro y tengo mi precio CIF en el punto de destino convenido. Por ahí quiero ir un poco más allá y averiguar cuál es el precio de mi mercadería nacionalizada. No hay problema. Al precio CIF, ¿qué hago? Le sumo los tributos de importación en el país al que envié la mercadería, los gastos aduaneros y los gastos portuarios, y tengo el precio de mi mercadería nacionalizada. Quiero ir un poco más allá todavía y quiero saber a cuánto llega mi producto al depósito del comprador. Bueno, le sumo el transporte, el seguro y algún otro gasto dentro del país de destino y ya tengo el precio DDP, puesta la mercadería en el depósito del comprador. Quiero saber a cuánto llega mi producto al consumidor final. Bueno, le sumo todos los gastos, impuestos y margen de cada uno de los intermediarios que intervienen en mi producto. El importador, el mayorista, minorista y bueno, lo que sea. Y acá les muestro, solamente a título informativo, que puedo llegar al precio FOB de manera inversa. Es decir, yo averiguo a ver cuánto está la yerba mate en España, tanto. Bueno,
y empiezo a ir para atrás. Solamente que acá me obliga a mí a averiguar datos en otros países, en el otro país, que por ahí son más difíciles de conseguir, pero se consiguen. No es lo mismo averiguar eso que formar un costo con cuestiones internas de la empresa que averiguar datos de otro país, pero bueno, como les dije, también se consigue. Entonces, ¿qué hago? Del precio de venta al público, voy para atrás para llegar al FOB. Le empiezo a restar primero, le saco el impuesto y el componente de cada intermediario, o sea, los gastos, márgenes de cada intermediario, primero el minorista, luego el mayorista, acuérdense que estoy yendo al revés acá, luego el distribuidor importador, después resto todo lo que son los gastos de despacho e importación y portuarios, el derecho de importación, y tengo, fíjense ahí, tengo un precio CIF. O sea, llegué al precio CIF desde otro lado, desde el precio de venta al público en el país de destino. ¿Qué hago? El comprador me pide cotizar un precio FOB y yo quiero ser competitivo, bueno, arranco así. Arranco desde el precio de venta al público en el país de destino y empiezo a restar las cosas y ya tengo un precio CIF. ¿Qué me falta restar? Dos cosas. Lo que antes sumé ahora tengo que restar. Tengo que restar el seguro internacional y el flete y arribo a un precio FOB, que está ahí abajo, que es un precio FOB determinado en base al precio de venta al público en el país de destino. Y ahí yo veo, comparo con mis costos, a ver cómo estoy, si está por encima, por debajo, lo ideal es que esté por encima, porque si no estoy complicado, y me da, por ahí si yo hubiera hecho mi costo, hubiera llegado a un precio FOB, por ejemplo, de $6, y acá haciendo este cálculo, estoy ganando casi $3 más por producto, con lo cual se ve el beneficio de arrancar o de tener en cuenta al comprador, ¿no?